poner aquí. Pues Primera de Juan, capítulo 1, verso del 1 hasta el 10. Yo sé que Dios va a estar ministrando nuestras vidas. Hoy yo he titulado a esta reflexión de media hora, pero qué bendición, ¿verdad? Media hora de alimento espiritual. A esta reflexión la he titulado Ser luz como iglesia, y con la iglesia aumenta la luz. Ser luz aumenta la luz. Y hay dos cosas que quiero tocar en este texto que nos va a ayudar y se ve muy claro, y cada uno de los versículos va en progreso para ver estos conceptos. Y es que el Señor quiere que estemos en santidad y que estemos en comunión. Este texto nos lleva a aprender, a reflexionar en estos dos aspectos. Por eso tenemos que ser luz, y mientras que estamos juntos como iglesia, siendo la iglesia del Señor, aumenta la luz. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que usted cuando yo no sé si usted lo hizo en el patio de su casa alguna vez o en algún lugar que hizo con fósforo, puso así 2 o 3 fosforitos juntos, y mientras más fósforo ponía, más se encendía y más se encendía? Yo estoy seguro que todos lo hicimos en algún momento de la historia de nuestra infancia, o si no, a alguna hoguera y le pone más leña y aumenta el fuego, ¿verdad? Esa es la idea. Amén. Esa es la idea. Quiero también compartir otra idea, pero ahora visual, para que podamos ver denme un momentico, que podamos ver el tema de estar en comunión. Quiero que veamos el estar en comunión de una manera visual, y pueden participar también, por supuesto. Ahora voy aquí, y aquí en esta presentación le he querido compartir con ustedes esta pregunta. Primero, ¿qué observamos en las siguientes fotos? Y las fotos nos dan una información. ¿Qué estamos viendo ahí? Elefantes y hormigas. Elefantes y hormigas, ¿verdad? En comunidad. ¿Y aquí qué vemos? Pingüinos, cebras. Pingüinos y unos animalitos ahí que no sé bien cómo se llama, pero no son cebras, ¿no? No es cebra, son unos animalitos que parecen como ardillas, así o algo de eso. Sí. Y aquí, Lemures. ¿cómo se llama? Lemur. Lemur. Sí. Y aquí que vemos como cabros, Chivo y elefante. y elefante de nuevo. Y aquí vemos caballos Y los lobos. Oh, ahí están las cebras. Ahora están las cebras y los pingüinos, ¿verdad? Pingüinos y todos en comunidad. Eso. Qué lindo, ¿verdad? Las aves como vuelan juntas. Sí. Aquí estos todos juntos, unidos. Las abejas, ¿verdad? Pero miren los peces, esos, Mira caballeros. los peces. Wow, juntico ahí debajo del mar, ¿verdad? Todos son ejemplos de estar en comunión con el Creador y unos con otros de la misma especie. Así es la idea que el texto hoy nos lleva a analizar. Así que vayamos por los versículos. Versículo 1 dice, lo que era desde el principio. El apóstol Juan, recuerdo que Juan está escribiendo esta carta ya no tan joven, cuando él estuvo con Jesús, cuando Jesús invirtió tiempo con ellos, con los 12. Ahora Juan está escribiendo también desde la experiencia, y me llama la atención que Juan comienza esta primera carta como comenzó el evangelio, lo que era desde el principio. Juan está usando aspectos que fortalecen la revelación de Dios para su vida como apóstol, como discípulo,
pero también para la iglesia y para nosotros hoy. Así que Juan está dándonos un aspecto importante, y es que Jesús, el Cristo, existe desde el Génesis, desde el principio. Y eso va a fortalecer al creyente, a la iglesia, a la familia que quiera estar en comunión con Dios. No estamos creyendo en un Dios que fue fabricado ayer. No estamos creyendo en un Dios de un palo que cortaron la semana pasada en el bosque tal. No estamos creyendo en algo que fue descubierto en el siglo XVIII. Estamos creyendo en el que existe desde el principio. Así que nuestra comunión se fortalece cuando tienes la convicción de poder estar creyendo en ese Dios eterno y poderoso. Ahora, algo que a mí me ayuda mucho también es el leer lo que Juan dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. El apóstol está confirmando algo tremendo, fortísimo para mí, ¿verdad? Lo que hemos contemplado, no solo es ver, sino que ahora está diciendo que ellos, ¿qué? Contemplaron, estuvieron mirando detenidamente. Eso es contemplación, cuando tú te detienes a mirar en detalle, contemplaron, y ahora sigue, aumenta Juan su testimonio cuando dicen, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan nos está presentando aquí la persona del Señor Jesús como el que siempre ha existido, pero como el que estuvo presente frente a él, y él lo hace un poco colectivo. Nosotros palparon nuestras manos también, hablando de la experiencia de los otros discípulos, porque ellos estuvieron comiendo con Jesús, ellos estuvieron caminando con Jesús, ellos estuvieron junto a Jesús. Así que él escuchó, él vio, él contempló lo que hizo el Señor, y ellos tocaron al Señor, ¿verdad? Hasta Felipe y la gente que dudó tocó al Señor. Lo que fue tocante para nosotros, contemplaron, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, a la palabra de vida, ¿verdad? La persona, el discípulo, el cristiano en el siglo XXI necesita estar en comunión y en santidad cuando realmente ha tenido un encuentro, cuando ha visto, cuando ha oído, y ahora este es importante, porque si este lleva inversión de tiempo, cuando ha contemplado a Jesucristo todos los días en su vida. Hay gente que tiene el cristianismo de Jod, de oída, pero tenemos que tener el cristianismo de Juan, que dice que oyó, que vio, que tocó, que contempló, que se llama invertir tiempo con Jesús. Verso 2, porque la vida fue manifestada. Recuerdan, ahora vamos a leer capítulo 1 de Juan también. Y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Yo les dejo de tarea Juan capítulo 1 del 1 hasta el 12, pero ustedes recuerdan cuando el mismo Juan escribe en su evangelio, Juan escribe en su Join the meeting. Juan escribe en su evangelio algo interesantísimo que nunca podemos obviar. Y este primer capítulo de Juan fortalece la vida de todo nuevo creyente. Dice la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahí habla de cómo el Señor Jesús vino del Padre, vino desde la eternidad a la tierra a manifestarse como hombre encarnado, ¿verdad? Para darnos la salvación. Cuando queremos estar en santidad y en comunión con Dios, solamente tenemos que tener un encuentro
personal con Cristo Jesús, pero no una vez. Tenemos que contemplar al Señor todos los días de nuestra vida. Juan dice, la vida fue manifestada, porque si queremos vida, eso es Jesucristo. El mismo Juan, un poco más allá en el capítulo 5, dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no lo dice así, pero dice, está muerto. Entonces, ¿qué afirmación tan poderosa Juan nos está dando? Y si usted escríbelo, y si usted lee en dos Biblias para que pueda verlo al mismo tiempo, capítulo 1 de Juan y primera de Juan, capítulo 1, se parece mucho cómo empieza, porque al final ese es el cristianismo. Esta es la noticia que no se pone vieja. Esta es la información que no caduca, que no necesita actualización. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él es el que puede darnos a nosotros la comunión y la santidad con Dios y unos con otros. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. El apóstol Juan estaba convencido, como los demás apóstoles y líderes y pastores y evangelistas y apóstoles y profetas y todos los que desarrollaron el ministerio de anunciar el evangelio en aquel tiempo y en todas las épocas, que lo que puede transformar un ser humano y mantenerlo como iglesia en comunión con Dios y unos con otros y en santidad es poder ver a Dios todos los días, es poder escuchar la palabra de Dios todos los días, es poder anunciar esa verdad, porque cuando anunciamos lo que creemos, somos edificados. Por eso es importante que nosotros estemos anunciando el evangelio, anunciando el evangelio, anunciando el evangelio. ¿Ok? Para que también vosotros, ustedes, tengan comunión unos con otros. Juan dice, le he anunciado lo que he visto y lo que hemos oído, y para que ustedes tengan comunión. Hermanos queridos, y esto a mí me ayudó mucho, y las fotos que le puse de los animales allí, yo cuando el Señor me puso esa idea de poner las fotos para que ustedes comentaran lo mismo que comentaron, comunión, comunidad, estar juntos por especie. Eso es tan interesante que de manera natural la creación, Dios permite que ellos estén según sus grupos. Y lo dijo en el Génesis, que puedan producirse según su especie, ¿verdad? Reproducirse. Pero qué lindo cuando estas manadas o grupos o de animales se mantienen juntos, y se mantienen juntos, ¿por qué? Porque son de la misma especie que Dios los creó, ¿verdad? Los lobos, que son roedores, y roedores no, fieras salvajes, depredadores, gracias. Estos están juntos para ayudarse en su sobrevivencia. Qué interesante, los leones, los elefantes, cómo caminan tantos kilómetros los elefantes también para guiar tanto a la manada, a los más fuertes, como a los pequeños, para buscar agua, para buscar refugio. Qué interesante poder estar viendo todo esto en los animales. Y bueno, yo sé que biológicamente nos comparan con los animales y somos una especie superior y demás, pero yo no me veo como un animal en este caso, sino como una creación especial de Dios hecha a su imagen. Y hay una diferencia entre los animales y los seres humanos muy interesante, muchas diferencias, ¿verdad? Pero hay una muy interesante, y es que Dios nos dio la capacidad de poder analizar, de decidir. Tenemos nuestra capacidad de poder tomar decisiones, pensar, almacenar información, que los animales no tienen esa capacidad. A los leones le dijeron, tú vas a rugir, tú vas a comer carne, tú vas a estar en la selva, y ahí no va a salir nunca. Esa es la vida. Los peces vas a estar allí, van a comer esto, no va a cambiar nunca. A los elefantes es decir, cada especie de los animales tiene su especificidad en la creación de Dios,
pero a los seres humanos Dios nos dio una capacidad tremenda de información, de procesar, de tomar decisiones, porque definitivamente somos creados a la imagen de su Hijo. Y esa toma de decisiones, por supuesto, es redimida, es ayudada con la redención, con el perdón, cuando Dios nos adopta como su Hijo para que nosotros estemos en comunión unos con otros. Amén. Nosotros estamos en comunión unos con otros cuando nosotros tomamos la decisión en Cristo Jesús de poder conocer, contemplar al Señor y mantenernos juntos como iglesia, juntos como iglesia, estar ahora unidos como iglesia. Tenemos que recordar y valorar profundamente el concepto de la palabra comunión. Tener en común unión, tener en común, estar unidos en una misma visión, en un mismo compromiso, en un mismo propósito, en un mismo objetivo en el cual Dios sea glorificado, ¿verdad? Donde el Señor es exaltado y donde el Señor es reconocido como el centro de nuestras vidas. Y muchos textos nos hacen alusión a ese aspecto de estar en común unión o en comunión unos con otros, ¿verdad? Y hace unos días yo ponía el ejemplo, qué alegre los padres cuando ven los hijos unidos, ¿sí o no? Los padres que estamos aquí. Los padres vemos los hijos unidos, estamos contentos en todas las etapas de la vida. Qué triste los padres cuando ven a sus hijos que no están unidos. Peleas, hay gente que se faja por los recursos, hay personas que tienen muchos problemas y no están unidos por diferencias y demás. Pero como iglesia es importante valorar la comunión en Cristo Jesús. Y dice Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que Efesios 4 del 1 al 6 nos recuerda este texto la valoración y la invitación del apóstol Pablo también a que nos mantengamos ¿cómo? En comunión. Leo el verso que Juan nos dice, les he hablado de esto para que tengáis comunión los unos con los otros. Ese es el versículo 3. Y nuestra comunión, y esto afirma la comunión nuestra. No es comunión para estar bien con Javier, no es comunión para estar bien con Frank, no es comunión para estar bien con Chaple, no es comunión para como, vamos a marcar. No. Mira aquí. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Dios. Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí Juan está definiendo cuál es el motivo de nosotros estar en común unión. Nuestra unidad en el cuerpo de Cristo como cuerpo de Cristo, nuestra unidad como iglesia, la red, nuestra unidad como iglesia hispana es en el Padre y en el Hijo, y no lo dice aquí, pero en el Espíritu Santo. La comunión verdadera verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Hacía un amigo mío que la comunión es como un ángulo de 90 grados. Unos con otros podemos estar en comunión porque estamos en comunión con el Padre. Y siempre le hacía así esta señal diciendo 90 grados. Los que estamos en comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu, estamos en comunión unos con otros. Porque lo que nos une, de nuevo, es el Dios Trino. Amén. Verso 4. Estas cosas les escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Qué lindo el apóstol Juan cuando ahora
Él está dejando ver que una iglesia, un discípulo, una familia de discípulos, una familia cristiana, una iglesia local, logra estar en la máxima expresión de gozo, de alegría, de realización cuando estamos en comunión. Y por eso dice, estas cosas yo le estoy escribiendo para que ustedes tengan el gozo cumplido. Y yo lo veo así desde este punto de vista. De nuevo voy a la familia. Cuando los padres ven a los hijos juntos, alegres, si son pequeños jugando y divirtiéndose, wow, qué lindo. Cuando los padres ven los jóvenes compartiendo, estoy hablando de hermanos y familia y demás, los padres están muy contentos. Sentirse realizados en Cristo, que estamos agradando a Dios. Cuando usted y yo valoramos estar en comunión, estar en comprometidos de común unión con Dios, Dios está contento contigo y conmigo. Con gozo por el resultado de estar en la presencia de Dios. Y yo lo veo así, la alegría que Dios le da cuando te ve a ti y a mí, nosotros unidos, cuando nos ve a todos los que estamos aquí y más todos los de la iglesia, que siempre extrañamos a los que no vienen, pero cuando Dios nos ve juntos en los momentos que hemos planificado para reunirnos, para adorarle, el Señor está contento. Y esa alegría de Dios y nosotros en su presencia somos contagiados, somos tocados por la presencia de Dios, que tiene gozo por ver a sus hijos unidos. Y yo siempre digo que hablo de comunión y de unidad. Digo que David, al escribir ese Salmo 133, dijo: miren a Dios, qué contento cuando estamos juntos y en armonía. David pudo ver el rostro de Dios, la alegría del corazón de Dios cuando la nación, los levitas, el pueblo de Dios estaba unido. Dios no está contento cuando la iglesia no está unida. Dios está alegre cuando la iglesia está unida. Dios es luz. Y aquí entramos también en esta etapa, en esta parte donde dice el apóstol Juan, verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Qué Juan está enseñando? ¿Argumentos filosóficos que él había aprendido con los griegos? ¿Argumentos que había aprendido con los fariseos, con los maestros de la ley? No, está enseñando el mensaje de Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de él. Diría Juan de otra manera, lo que le voy a decir es lo que Jesús nos dijo a nosotros. Y les anunciamos, dice, Dios es luz. Y si hiciéramos un análisis exhaustivo de esa frase en todo lo que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento, muchas veces vemos este concepto desarrollado por Jesús enseñando a sus discípulos, a la multitud y a los fariseos. Y en esos 3 años de enseñanza, Jesús siempre desarrolla el concepto de Dios es luz. Pero ahora Juan también está diciendo, y no hay ninguna tinieblas en él. Juan sabe que en este mundo hay 2 tipos de personas, las personas que están en tinieblas y las personas que están en luz. Pero pudiera tenderse a confundir, como algunos dicen, bueno, Dios está en todos lugares, está con los malos, está con los buenos. No. Dios está solo en luz. Dios está en luz. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Amén. Así que cuando estamos valorando la cuestión de estar en comunión, estamos en comunión en él, que está en luz. ¿Y por qué? Porque nosotros como seres humanos que tenemos tendencia hacia el mal, solo vamos a poder estar en comunión cuando nos acercamos más a Dios y a la gente, a los cristianos, a los hijos de Dios, y estamos en comunión. Dios es amor. Su esencia y naturaleza es el amor ágape, sacrificial, que es para nosotros.
Él no siente amor, sino que Él es el amor que está en ti. Y eso está siendo desarrollado y está siendo desarrollado a través de darnos luz, porque antes estábamos en tinieblas. Verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y me gusta mucho esto porque Dios es un Dios no teórico, sino Dios es un Dios práctico, un Dios que nos lleva a aprender, pero a practicar, a aprender y practicar. Si decimos que tenemos comunión con Él, y me gusta esto porque Juan continúa enfocándonos en lo principal. La comunión de la iglesia comienza y se genera y desarrolla y fortalece cuando cada persona de la iglesia local está invirtiendo tiempo, recursos para estar en comunión con el Dios Trino. Si decimos que tenemos comunión con Él, y estoy leyendo el verso 6, y no andamos en tinieblas, mentimos. Juan está llevándonos a analizar nuestra comunión con el Señor es en santidad. Y la santidad no es ponerse una ropa blanca, la santidad no es estar con una Biblia debajo del brazo las 24 horas del día. La santidad es estar cerca del Señor en espíritu y en verdad. Pero me gusta mucho como Juan lo dice, no practicamos la verdad. La santidad es practicar la verdad. ¿Y qué es lo que es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La verdad es la palabra de Cristo en tu vida y en mi vida. Uno de los aspectos que nos ayuda a saber si estamos en Dios es que no estamos en tinieblas. Hay personas que se esconden, ¿sabe? Hay gente que se esconde. Por supuesto, como dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Se los dejo de tarea ahí a los que no lo han leído o los que no se acuerden. Pero Salmo 139, el salmista, el Espíritu de Dios nos deja el concepto de que no podemos huir de Dios. Pero en este tiempo, no sé si ustedes conocen alguno, yo sé que ninguno está aquí, pero en este tiempo hay personas que pretenden esconderse de Dios, ¿verdad? Dice, uno de los aspectos que nosotros tenemos que valorar siempre es que si estamos en Dios, no estamos en tinieblas. Y estar en tinieblas es hacer cosas en la oscuridad o cosas que están más cerca del pecado, ¿verdad? Que está cerca de nuestra naturaleza pecaminosa, porque definitivamente somos pecadores, bueno, con apellido, ¿verdad? Arrepentidos. Y practicar la verdad es practicar la palabra del Señor. Siempre me gusta enseñar, recordar y desarrollar el concepto que vamos aprendiendo y vamos practicando. Esto no es como la carrera, como una carrera universitaria. Se estudia 4 años para después poder ejercer profesionalmente. No, 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 no. Esto, llegas a Cristo y lo que comenzaste a aprender hoy ya lo comienzas a practicar, ¿verdad? Porque esta es la carrera cristiana, la carrera de la vida cristiana, que es una carrera de resistencia, no de velocidad. Verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Es decir, la comunión que nosotros vamos a continuar estableciendo, creciendo, fortaleciendo como iglesia local, es porque estamos en comunión con el Señor. Es cuando se une, acuérdense la foto de los diferentes animalitos que pusimos ahorita ahí, es cuando nos unimos las personas que pensamos y estamos en comunión con Dios, el Dios Trino. Y eso nos une, porque una iglesia se divide, una iglesia o una persona se sale de la iglesia local cuando no está pensando para Dios, sino que está pensando egocéntricamente y no tiene comunión, ¿verdad? Entonces, pero cuando andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mira qué linda esa última frase. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Wow! Porque quiero que me anoten en la lista de las personas que se pueden equivocar. Porque tengo todas las posibilidades para equivocarme todos los días, 24 veces al día.
pero mis errores han sido perdonados. Y eso Amén. nos lleva a unirnos más, porque nos unimos cuando nosotros valoramos unos a otros, sabiendo que necesitamos, como dice Eclesiastés, es mejor dos que uno porque el uno puede ayudar al otro. Pero se imagina, es mejor una iglesia que un llanero solitario, porque nos podemos ayudar unos a otros. Es mejor arder juntos en el fuego del Espíritu de Dios que alguien se crea muy espiritual y ande solo por ahí porque se va a apagar. Porque el cristianismo no es por cuenta propia. El cristianismo es con la iglesia o si no, no hay cristianismo. Por eso yo les animo como pastor en este tiempo que hay tanta frialdad espiritual que no mengüe, que se mantenga como está. No estoy aludiendo a nadie, no estoy hablando de nada en particular. Estoy diciendo la palabra de estar en comunión con Dios. Porque si estamos en comunión con Dios, vamos a estar como iglesia unidos en comunión con Dios. Amén. Lo vamos a ver en el próximo capítulo, pero tengo que hacerlo mención cuando Juan dice, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Wow, Juan es tajante, ¿verdad? Él es el apóstol del amor, pero tremenda palabra clara, ¿verdad? Y Juan dice, wow, no se preocupen, los que están es porque están en comunión con Dios. Los que no están, wow. Entonces, pero andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos pecados, de nuestros errores. Quiero recordar que la sangre de Cristo Jesús fue vertida una sola vez para perdonar todos los pecados de la humanidad, de todas las épocas, antes, durante y después de ese sacrificio. Y el sacrificio de Cristo es suficiente. Amén. Amén. Me he emocionado, me llevé 2 minutos ya. Y estamos en comunión con Cristo, ¿verdad? Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El que todos nosotros, y yo lo sé por la sinceridad de ustedes, y lo sé por mi también naturaleza como ser humano, todos somos pecadores arrepentidos y todos reconocemos que tenemos necesidad del Señor. Amén. 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 Nosotros necesitamos del Señor. Y el Señor Jesús enseñó algo lindo, que cuando se nos perdona muchos pecados, amamos más al Señor. ¿Verdad? Todos nosotros que no hemos nacido en el Evangelio, amamos a Dios hoy con más fuerza a veces porque Dios nos ha perdonado mucho, ¿verdad? Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Verso 9. Así que la comunión se fortalece cuando nosotros confesamos nuestros pecados y vivimos para el Señor. Verso 10 y termino. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Hay personas que se creen santo, 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 santo y no pueden estar con personas pecadoras, ¿verdad? Pero qué bueno que el Señor sí vino para estar con gente pecadora, por supuesto, como iglesia en santidad. Crecemos en santidad, crecemos en comunión. Por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, le decimos que Él es un mentiroso porque Él nos dijo que éramos pecadores. Pero ahora arrepentidos, santificados, redimidos, renovados, adoptados con Él para estar en comunión. Todos tenemos la bendición de poder estar en el proceso de santificación y en la medida que nos fortalecemos en Cristo, vamos dejando la práctica del pecado y nos acercamos más a la santidad, a la comunión con Dios. Común unión con Dios, vamos a estar en común unión como iglesia. ¿Verdad? El Señor quiere esto porque quiere que nosotros demos frutos de esa comunión y que Él nos va a limpiar. Cuando el Señor nos perdona y nos transforma y nos pasa por la prueba y nos saca en victoria, es porque está limpiándonos. ¿Y por qué el Señor limpia los pámpanos? Para que den más fruto. Más fruto. Conclusión. Estar y permanecer en Cristo como discípulos, seguidores de Cristo, que aprenden y obedecen, nos permite estar en comunión con el Dios Trino
y como iglesia, cuerpo de Cristo, en el proceso de la santidad o la santificación hasta que Él venga. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Para Amén. caminar con Él siempre en santidad.